críticos lo han señalado como un cascarón, aunque un pequeño avance suponga, aunque del todo insuficiente. Así es como los colectivos, las organizaciones sociales, las organizaciones civiles han calificado a la Fiscalía que va ahora sí a poder surgir después de que fue aprobada la ley orgánica que se requería para abrir el camino a este nuevo órgano que será el que sustituya a la PGR, a la Procuraduría General de la República. Después, imagínense, de 4 años desde que una reforma política mandató la creación de una Fiscalía General Autónoma que entrara a combatir uno de los mayores problemas, de las mayores lacras que hay en el país y se llama impunidad. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñenme, vamos a ver rápidamente algunos datos sobre esta nueva fiscalía que además implicará el que seguramente a principios del próximo año se nombre al nuevo fiscal general que se ocupará desde una posición de autonomía de gestión, aunque sujeto a ser designado y removido por el presidente, será nombrado el primer fiscal general de la República. Vamos rápido a ver pues estos datos. Y arrancamos aquí en nuestro foro con el debate sobre esta fiscalía, con la pregunta de si lo que aprobaron en el Congreso después de tantos o de un proceso tan accidentado realmente nos va a alcanzar para lograr ese objetivo, el objetivo de recuperar la situación tan crítica en la que se desenvuelve la justicia en nuestro país. Después de 4 años, el Congreso aprobó la Ley Orgánica para la creación de la nueva Fiscalía General de la República, que sustituirá a la PGR, con autonomía técnica y de gestión, aunque mantendrá subordinación con la presidencia. La ley impulsada por la mayoría parlamentaria de Morena no incluye cambios constitucionales para limitar la influencia del Ejecutivo en la designación y remoción del próximo titular de la Fiscalía. Ello ha desatado críticas de la oposición y una coalición de 300 organizaciones que reclama desde hace 2 años por un modelo de procuración de justicia que combata la crisis de impunidad que azota al país a través de una nueva Fiscalía General Autónoma de los Poderes. La ley orgánica que ya pasó por el Senado en noviembre destraba problemas formales que impedían la puesta en marcha de la nueva Fiscalía, cuya creación estaba pendiente desde que se aprobó un paquete de reformas políticas en 2014. La aprobación del dictamen puede permitir que la nueva Fiscalía entre en la discusión de los presupuestos para 2019, que el Ejecutivo presentará al Congreso el próximo 15 de diciembre. La nueva Fiscalía prevé tener una nueva estructura con 4 fiscalías especializadas: derechos humanos, delitos electorales, combate a la corrupción y asuntos internos. El nombramiento del próximo fiscal se perfila para inicios del próximo año. ¿Alcanzará este modelo de fiscalía para revertir la impunidad de más de 95% de los delitos que ahoga a la justicia en el país? Posiciones. El resultado es la aprobación de una ley sin el asidero constitucional necesario para el funcionamiento de la Fiscalía, señala Eduardo Bojorquez, director de Transparencia Mexicana y miembro de Fiscalía que Sirva. 2. Las organizaciones civiles han demandado una reforma al artículo 102 sobre el perfil de los candidatos, la duración en el cargo y el proceso de nominación con un comité ciudadano de designaciones, al artículo 89 para eliminar la facultad del presidente de destituir al fiscal, al artículo 123 para garantizar la movilidad laboral con un servicio profesional de carrera, y al artículo 19 transitorio para acabar con el pase automático de los funcionarios de la PGR a la FGR, entre otros. 3. No vamos a tener una fiscalía realmente autónoma sin estas reformas constitucionales, afirma María Elena Morera, directora de Causa en Común. Ya creamos el cascarón, es un avance, pero no es suficiente. 4. Al respecto, Morena defiende que la creación de la Fiscalía General será un primer paso necesario en su agenda de combate a la corrupción y la impunidad, principal bandera con que llegó al poder López Obrador,
y descarta las dudas sobre la autonomía del nuevo organismo como un falso debate porque habrá contrapesos en el Senado. Es una ley impostergable reformar la Constitución, toma mucho tiempo y es irresponsable no dar herramientas al nuevo gobierno para hacer frente a esta crisis. México no puede estar sin fiscal, según Luis Fernando Salazar, diputado de Morena. 5. Morena y sus aliados nos están negando la oportunidad de fortalecer el sistema de procuración de justicia, reclamó Juan Romero Hicks, líder parlamentario del conservador Partido Acción Nacional. La oposición, cuando fue aprobada esta nueva Fiscalía General de la República, dijo que les estaban negando a los mexicanos la posibilidad de fortalecer la Procuración de Justicia. Esta fue la posición del PAN, compartida por otros partidos de oposición. Del otro lado, del lado de Morena, que la aprobó con su mayoría en el Congreso, la respuesta fue que era un falso debate el tema de las autonomías porque iba a haber contrapesos en el Senado y que además urgía y no podía supeditarse a la celebración de un cambio constitucional para asegurar o permitir la autonomía de esta Fiscalía respecto del Poder Ejecutivo. Es una noticia muy, muy trascendente. 4 años en el litigio y tratando de encontrar la manera de sacarla adelante. Ya está ahí y seguramente en enero tendrá que nombrarse al nuevo fiscal, un asunto que también ha generado polémicas. Ahora le vamos a entrar, pero es de la mayor relevancia justo por el problema que debe de atacar y es la Procuración de Justicia. O dicho de otra manera, el enorme déficit, la gran deuda de las instituciones de este país con la Procuración de Justicia. Me da muchísimo gusto que esté con nosotros Paco Moreno. ¿Cómo estás, Paco? Muy bien, muy contento de verlo a usted, mi querido amigo, mi Pepe, y a don Joaquín. Mucho gusto, qué bueno que estás aquí, Paco, y Joaquín Ortega, abogado de organizaciones sociales y además asesor parlamentario. ¿Cómo estás, Joaquín? Bien, afortunadamente, también contento de estar con ustedes porque siempre es una oportunidad de intercambiar opiniones inteligentes. Gracias. Y si te parece, me gustaría empezar contigo para que nos pongas sobre la mesa, tú que traes el feeling de lo que ha sucedido ahí en el Congreso con el paso de esta ley, primero evidentemente ahí por la Cámara Alta Así es. Y en los últimos días por el Diputados. Hay una inquietud muy grande desde que se hizo la primera reforma, desde el 14, precisamente en cuanto a la autonomía de la Fiscalía General. El fiscal general es el encargado de investigar, de perseguir el delito. Es una parte indispensable del poder público y como todo poder público debería dimanar su autoridad de la voluntad del pueblo. Y por lo tanto, desde mi punto de vista estrictamente doctrinal, el fiscal general debería ser un puesto de elección popular. Los señores que ahorita gritan y gritan diciendo que esto nos está impidiendo avanzar, tenían la mayoría cuando se decretó este cambio, esta modificación constitucional, y no hicieron ninguna alusión. O sea, te refieres a la oposición. La oposición que hoy reclama autonomía no la hizo en los 4 años en las que gozó de mayorías en el Congreso para hacerlo. Exactamente, porque era muy cómodo en aquel entonces mantener una fiscalía, un procurador a modo, todavía no había fiscal, y ese procurador a modo fue el que permitió que no se pudieran investigar desde los primeros años del gobierno casos como el de Ayotzinapa, casos como... Ahora fíjate, es el mismo argumento, sí. El mismo argumento respecto de lo que del comportamiento de la oposición es la crítica al revés, diciendo, por ejemplo, a los que hoy la aprueban sin autonomía, que antes la habían exigido con autonomía. No, aquí el problema parece que nos estamos mordiendo un pez que se muerde la cola. No, porque hay una diferencia muy grande. Ahora existe legitimidad por parte del poder que está designando un procurador y existe además el compromiso de profundidad en esa reforma para garantizar legislativamente la autonomía de la Fiscalía General. Pero lo más importante es la legitimidad. No es lo mismo tener un gobierno robado, con un voto minoritario robado, que tener un gobierno votado por 30 millones de habitantes que además están alertas, que no están dormidos, que están exigiendo constantemente resultados a este nuevo gobierno.
Y por esa razón y por las explicaciones que se dan, desde mi punto de vista, los pasos que se están dando son correctos, porque es indispensable tener un fiscal general y no se puede esperar a una modificación constitucional para tener esa fiscalía. Por muy corto que sea el proceso de modificación de la Constitución, no podríamos aguardar más, porque es necesario ya poner en práctica un plan de seguridad pública que sin un fiscal general es imposible. Mi estimado Paco, a ver, hay un tema ahí de fondo. Lo que pone Joaquín en la mesa es la diferencia, digamos, para deslindar la oportunidad de la crítica de unos u otros, radicaría hoy en la legitimidad de los votos y en contar con una mayoría en el Congreso, básicamente. ¿Se vale? Lamento no coincidir con don Joaquín. Como abogado que es don Joaquín, lo más importante que tenemos que observar nosotros es la Constitución. Y la Constitución no permite enclaves populistas, mayoriteros, minoriteros, ni partidistas. Estamos de acuerdo. La Constitución lo que prevé es que existe un solo ministerio público en la nación, que es el Procurador o Fiscal General de la República. Los demás son auxiliares del Ministerio Público. Y en este sentido, lo que es de clara y obvia, urgente resolución es tener a un fiscal general autónomo. No me van a venir a decir aquí que Bernardo Batis va a ser autónomo. Si lo que nosotros estamos clamando como mexicanos, como ciudadanos, es una mayor transparencia en la vida pública y sobre todo en la Procuración de Justicia, se antojaría más que fuera verdaderamente un abogado autónomo, tanto en su criterio como en su razonamiento, para que pueda tomar decisiones. Me parece un poco atropellado el comentar que no se dieron los primeros procuradores generales o como se diera la oportunidad de investigar un hecho. No vamos a entrarle al tema de Ayotzinapa. Simple y sencillamente se presentó de una forma distinta a los que hoy son gobierno, partiendo de qué base. El hecho jurídico, su verdad histórica, es que emana de la vida policial de un municipio un delito del orden del fuero común y se trae la facultad de atracción para que sea investigado por una autoridad federal, en donde no quisiera abundar. Lo que me interesa pero la crítica es mucho más profunda. Lo que te está diciendo es, el tema es que el gobierno anterior, el de Peña Nieto, lo que están señalando es no tener legitimidad porque se dio en medio de irregularidades. Eso es lo que está sosteniendo. No tendría legitimidad según quién. Eso y que proponen, bueno, según los datos estadísticos y ¿Según quién? Al señor presidente según esta actual, última votación está perfectamente claro. Al señor presidente actual lo legitima el hecho de que el Tribunal Electoral le da su constancia de mayoría, ¿correcto? Sí, pero... Al presidente anterior también se lo dio el Tribunal Electoral, pero no hablemos de la parte de legitimidad, porque no es un tema de orden político lo que vamos a hablar aquí. El tema de seriedad es la Fiscalía. Como abogados, como quienes protestamos cumplir y hacer cumplir la ley, lo que tenemos que observar es que este fiscal no sea a modo de nadie, que sea responsable de garantizar esa actuación jurídica para la ciudadanía. A ver, hay un punto antes que me vaya al corte para poder regresar y a partir de eso encauzar las discusiones. Sí. A ver, estamos de acuerdo con que si no hay reforma constitucional al 122, no hay autonomía. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Totalmente. Absolutamente. Es decir, no vamos a tener una reforma fiscal autónoma. Así es. Por lo pronto. Así es. No sabemos si se vaya a cumplir aquella promesa que hicieron con las ONGs cuando elaboraron la ley en la Secretaría de Gobernación, en la que les dijeron, sí vamos a hacer la reforma constitucional, no ahora, sino en su momento, porque ahorita no hay tiempo. Así es correcto. Entonces, ¿estamos de acuerdo con eso? Es correcto. Sí. La siguiente pregunta, entonces, estamos hablando de la Fiscalía General que deberá de ser creada para sustituir a la PGR una vez que fue aprobada la ley orgánica
que le puede permitir su construcción y el nombramiento, por supuesto, del fiscal, seguramente a principios del próximo año. Difícilmente habrá tiempo en lo que queda de este. Y nos fuimos al corte con una primera, digamos, constatación, y es: si no hay, como no hubo, no se incluyó una reforma constitucional que permitiera la autonomía de esta fiscalía, no será una fiscalía autónoma, o por lo menos no autónoma en términos de que seguirá siendo designado el procurador por el presidente y podrá ser removido por este también. Sí. Y en ese marco la pregunta es si nos da, estamos hablando con Paco Moreno, abogado constitucionalista de la UNAM, y estamos hablando con Joaquín Ortega, abogado también de organizaciones sociales y asesor parlamentario. Joaquín, el tema es si nos da para avanzar. Las organizaciones sociales dijeron, es un pasito, pero es chiquito. Y yo lo que me pregunto es, para el tamañote de bronca que traemos de delito, si el pasito compensa o seguiremos otra vez muy atrás las instituciones de los problemas. Desde las organizaciones sociales vamos a empujar todo lo que se pueda para que se acelere la reforma constitucional, porque no solamente atañe a eso. El poder judicial no es un poder público si está siendo designado por el presidente, por los otros dos poderes. Tenemos una democracia del 30%, pues del 60%, no del 100%. Y ahora estamos viendo las consecuencias de que el Poder Judicial no dimane directamente del pueblo como lo ordena el artículo 39 constitucional. ¿Lo dices por el choque que trae con el Ejecutivo? Lo digo por el choque que trae el Ejecutivo, pero además por la trayectoria del apoyo de políticas completamente contrarias al desarrollo de la nación, como la aprobación del POA-PROA, la santificación del anatocismo, el robo de las pensiones de los trabajadores del Estado y de los trabajadores en general, las reformas que crearon el Fondo de Ahorro para el Retiro y que ahora resulta que no van a alcanzar ni siquiera para tener una existencia miserable a los viejos. El permitir que se haya aprovechado por parte de instituciones de crédito y para su beneficio este ahorro, en vez de que haya sido el Seguro Social el que siguiera capitalizándolo. Todo eso lo santificó la Suprema Corte de Justicia con sendas resoluciones ante los miles de amparos que se presentaron por parte de todo aquel que vio afectado su derecho. Y eso se debe a que se trata de un organismo que no dimana directamente del pueblo, sino del presidente de la República y de un Senado de la República que estuvo cooptado por el mismo grupo durante muchísimos sexenios. Pero fíjate qué situaciones tan paradójicas, mi querido Paco. A ver, en el caso de la Fiscalía hay un reclamo de que fuera autónoma para que pudiera ser realmente eficaz y eficiente y sobre todo, digámoslo claro, para tratar de superar la politización de la Procuración de Justicia, como hemos visto en muchos casos en el que se ha utilizado como instrumento de los poderes, sobre todo, evidentemente, el Ejecutivo, para perseguir adversarios políticos. Y al mismo tiempo tienes al Poder Judicial que hoy lo que está diciendo es, oigan, no se metan en mi autonomía, no se metan en mi independencia. Puede haber cualquier clase de posibilidad de reforma, pero no pasen sobre la autonomía de este poder, que en el fondo es el núcleo del Pacto Federal. Ustedes me corrigen, yo no soy experto como ustedes. Le compartiría una reflexión con don Joaquín. No es lo mismo la sociología jurídica que la teoría del Estado jurídica. Y la teoría del Estado jurídica lo que nos marca es una plena y absoluta separación de poderes. Porque esa plena separación de poderes nos va a dar el equilibrio que se ocupa para la gobernanza de un país. Siendo muy concretos con la pregunta, si no hay reforma constitucional, la autonomía fiscal es un mito, es una falsa verdad. De la Fiscalía, porque, no la fiscal. Sí, esa tampoco es autónoma, esa menos. Pero quiero centrarme en este tema y con los pasos que dices tú, recuerdo una frase de un personaje que lo retrata tal cual, Tintán, y que decía... A ver, esto ya se está poniendo, ya se está poniendo de moda, ¿o qué? ¿Para qué das tan pequeño pasito con tamaños zapatotes? ¿Para qué se arriesgan a poner esto en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores,
Si lo de fondo, la modificación al artículo constitucional que lleva la autonomía financiera, la autonomía de gestión, la autonomía de determinación, no la van a poder cumplir. Entonces los ciudadanos nos vamos a sentir medio engañados, medio cumplidos, pero así se va a llevar la justicia, medio cumplida, medio engañada. A ver, o hay autonomía y reforma constitucional o la autonomía es falsa. A ver, eso me preocupa mucho porque justo una de las, digamos, de las críticas más mordaces de la coalición que llega al poder el 1 de julio fue justamente una denuncia a la simulación institucional. Así es. Estamos ante la posibilidad, digamos, de repetir esas viejas historias, Joaquín. Sí, si no se corrige, obviamente las vamos a repetir. Absolutamente. Desde las organizaciones de base, nosotros tenemos que insistir en que se apresure la reforma constitucional, porque es indispensable para que puedan resolverse problemas incluso de los pueblos indígenas. El artículo 27 es una contradicción con el artículo 2 y necesita... Es un anatocismo. Es un anatocismo, sí. Absolutamente. Es una verdadera aberración que tiene que corregirse porque si no va a ser también una simulación la defensa de los pueblos indígenas. En fin, sí creemos, y creo que es una angustia la que tenemos los abogados, que es absolutamente indispensable acelerar la reforma constitucional. Pero a ver, dicen insistir. ¿A quién hay que insistirle? Al si presidente, al Congreso, a Morena, hay que ir a la calle, ya hay que manifestarse. Tenemos nosotros ¿Cómo es? Tiempo de campaña. Tenemos un tiempo en donde existe un presidente de la República, en donde ha asumido el mando del gobierno y tiene que actuar de una manera responsable y de orden constitucional, no con ocurrencias. Tal es el caso del Tren Maya, que ahora se va a subsanar los estudios de impacto ambiental con una consulta. ¿Consulta de qué? Consulta que mañana termina la COP24 en Polonia. Y una de las cosas que nos está acercando al Acuerdo de París es el cumplimiento de la norma ambiental. ¿Cómo la vamos a cumplir si vamos a destrozar parte del sureste? Ese es otro tema de orden constitucional. Pero lo más importante, en seguimiento a lo que señala don Joaquín, es que si no existe una reforma constitucional que le dé autonomía jurídica, presupuestal y constitucional, va a seguir dependiendo del que paga. Pues, y además, ¿qué autonomía? Y además en un momento difícil, porque justamente una de las expectativas que en efecto hay entre la población es que esta sea una fórmula capaz de enfrentar, ¿no?, un problema que no ha hecho más que crecer. Ninguno de los ensayos anteriores ha logrado detenerlo. Con todo respeto, Pepe, quiero señalar algo. Hoy vivimos una reforma penal acusatoria, absolutamente nueva en nuestro país. No tiene de formación arriba de 9 años. ¿Cómo lo va a entender quien quiere ser procurador o fiscal general, don Bernardo, que estudió en la Escuela Nacional de Jurisprudencia? ¿Cómo lo va a entender? ¿Cómo lo va a llevar a cabo? ¿En qué momento confundimos nosotros las posturas políticas con el respeto al orden constitucional, pasando por los migrantes? De una manera soez se explica que hay un error ortográfico y se le quiere quitar la autonomía a la UNAM. ¿Qué pasa? Ya son demasiados dichos, demasiadas ocurrencias. Tenemos que ser serios. Ahora hay una cosa que sí me preocupa y voy contigo, Joaquín, y es... habíamos tenido un enorme activismo de la sociedad civil en las organizaciones de la sociedad civil en este tema, ¿no? Recordaremos contra una fiscalía que sirva, cerca de 300 organizaciones. Fuera del día de la aprobación en la Cámara de Diputados, que hubo 2 o 3 declaraciones, una conferencia de prensa que no sé si coincidió o fue citada para eso, la verdad es que no ha habido un movimiento fuerte de las ONGs. ¿Por qué? ¿Dónde están las organizaciones sociales y civiles? Pues lo que pasa es la relación que han tenido las ONGs con el gobierno siempre ha sido una relación de interlocución, digamos, a modo igual. Esa es la realidad de las cosas. Desde el pueblo, desde la gente que está siendo reprimida en los pueblos, desde la gente que está siendo avasallada en los lugares de la sierra, del estado de Guerrero, en fin. Desde ese lugar se ven las cosas distintas. Y yo creo que lo importante ahora es que existe la oportunidad de que estas organizaciones se manifiesten para exigir desde su lugar, desde abajo, estas cosas de alto gobierno,
Es tiempo ya en el que el pueblo empieza a ocuparse de la cosa pública, cosa que estaba completamente fuera de su alcance hasta hace algunos meses, diría yo. Y la ocupación del pueblo en la cosa pública tiene que traer como resultado los resultados que se esperaban de este gobierno. El primero, la autonomía del fiscal general, la autonomía del Poder Judicial Federal y el acoplamiento de las normas de beneficio social con la obligatoriedad del cumplimiento de la Constitución y con la posibilidad presupuestal de ejecutar esas reformas. Estamos hablando de la Fiscalía General, que ya se prepara para poner en marcha el próximo año con el nombramiento del nuevo fiscal general después de que fue aprobado en el Congreso la ley. Si todavía ayer, en medio de un pleito jurídico de separación de poderes, tuvieron que recibir los señores ministros a un personaje de la calidad moral de Monreal para negociar su presupuesto. ¿Cómo? ¿Cuál es la calidad moral de un sujeto como Monreal? 2, fueron a negociar si les quitaban o no los 5,000 millones de pesos que se requieren para las salas de juicios orales. ¿Cómo negar más adelante que va a haber algún señalamiento o alguna recomendación del señor presidente de la República al señor fiscal autónomo si no tenemos una reforma constitucional y si su presupuesto lo va a tener que negociar con él? Y no solo eso, y además con la la capacidad, cuando tiene 18 años. La capacidad y la posibilidad de removerlo, simplemente. Ya me quiero independizar, papá. Así es sencillo, la capacidad y la posibilidad de removerlo. Tu hijo a los 18 años te dice, me quiero independizar. Sí, espera, mi hijo, nomás que trabaja, deja las llaves del coche, la extensión de la tarjeta y échale ganas. O eres independiente o eres dependiente. Aquí está muy claro, no hay reforma constitucional, no hay dependencia de forma. Así es. Joaquín. Sí, efectivamente. Vamos a las conclusiones. ¿Crees que esta fiscalía le tienes, así como salió, este cascarón, para utilizar las mismas palabras que hace, nos pueda permitir, sí, en efecto, si no completamente dar un paso que sea significativo en la lucha contra el delito, para responder justo a esas expectativas? No, esa es una medida que se tomó de emergencia, como lo dije yo, ante el retraso que hay en la entrada ya al debate de la reforma constitucional, pero los 30 millones de personas que votamos por este gobierno, estamos exigiendo que se haga la reforma constitucional de fondo y que haya un poder judicial autónomo y una fiscalía autónoma, en todos los sentidos. Esto no quiere decir que los ministros se puedan fijar los salarios que se les pegue la gana, eso tendrá que ser reglamentado. Sin embargo, esta autonomía tiene que llevarse a cabo. Ha sido un debate fatigoso el de la creación de la Fiscalía General, como este debate que hay con la Corte por los mismos problemas de autonomía. Y creo que los mexicanos tenemos que empujar muy fuerte para que eso se acelere y para que se hagan las reformas de fondo que se necesitan para que el país pueda funcionar democráticamente. Absolutamente. Eso es como corolario lo que dijo hoy al despedirse como presidente de la Corte Luis María Aguilar. Un juez sin autonomía no es juez. ¿Tú crees? Un presidente sin criterio no lo va a hacer. Muy bien. Ya me voy. Les agradezco muchísimo. Paco Moreno, abogado constitucionalista de la UNAM. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y, por supuesto, muchísimas gracias, Joaquín Ortega, abogado de organizaciones sociales. Muchísimas gracias. Y asesor parlamentario. Muchas gracias a los dos por haber estado aquí. Pero, sobre todo, muchas gracias a usted por habernos acompañado. Lo veo aquí mañana, 7 de la tarde, desde Ciudad Imagen. Y, mientras tanto, tenga una buena tarde, que le vaya muy bien. Adiós.
Carla Peña Zúñiga, estudiante de la Escuela Nacional de Arte Teatral, fue premiada por su espectáculo A 1000 besos de profundidad, homenaje a Leonard Cohen, en la Bienal Internacional de Arte de Beijing, que reconoce a lo mejor del arte contemporáneo internacional, informó Grupo Imagen. Revoluciona tu cocina con Cerafit. La calidad de Cerafit comienza con una base de acero inoxidable para distribuir el calor y cocinar en cualquier estufa. Justo como una planta repele el agua, la cerámica de Cerafit tiene el mismo efecto natural antiadherente que repele todo. Asarás carne a la perfección sin que se pegue. Ni siquiera el queso derretido se pega en el Cerafit.